Ya decíamos, aprobó el Cabildo de Torreón declarar al pan francés como patrimonio cultural, gastronómico y turístico de la ciudad. Este alimento muy dúctil que se puede combinar tanto con lo dulce como con lo salado, y que hay distintas versiones de la historia de cómo surgió el pan francés, pero bueno, se ha convertido en eso, en un elemento cultural del día a día de los laguneros. Y bueno, para hablar precisamente de su historia y de todo este tema, pues está con nosotros Pedro Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, la Canaimpa, aquí en la región. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas tardes a los radioescuchas. Pues contento con la noticia del día de ayer, de antier, de la declaratoria como Patrimonio Cultural, Gastronómico y Turístico del pan francés, que viene a ser prácticamente una validación de algo que los consumidores ya lo externaban en las redes, o sea, y en los medios, en todos lados, de que el pan francés no solamente se consume, sino se presume, o sea. Ajá, al exacto. momento de que lo consumes, pues si tienes una visita de fuera, bueno, valga la redundancia, pues, no, mira el pan francés, vamos a hacer unos lonches o vamos a comprar unos lonches o a degustar el pan francés en diferentes formas, porque pues es muy versátil el cómo consumirlo. Uh-huh, sí, porque molletes tan tradicionales. Exacto, lonches, molletes, con mantequilla y mermelada, con cajeta, o chopeado en una taza de café, en una taza de chocolate, o en el menudo. El menudo ha sido de la mano con el menudo, pues se da el sabor, la combinación. En otras ciudades he visto yo que el menudo pues se consume, pero hasta con totopos. Sí. y la mayoría de las veces el pozole con tostadas. Con tostadas, ándale, y la mayoría de las veces con tortillas, o sea. Pero la combinación del pan francés con el menudo o el pozole, no, hombre, da otro sabor diferente. Sí, cómo no. Los saboreas, o sea, la verdad. ¿Qué le da, Pedro, esa ductilidad? ¿Cómo se elabora el pan francés? Mira, el pan francés, pues prácticamente lo elaboramos como se hacía desde antaño. O sea, yo tengo prácticamente, pues desde que nací en la panadería, o sea, mi padre tenía panadería, era panadero, en el 50 inició como panadero, posteriormente pues hizo su propia panadería, como todo ser humano con deseos de superarse, pues buscó y hizo una pequeña panadería, y pues batallando y con mucho apoyo, mucha ayuda de mi señora madre, o sea, de los dos pues salieron adelante, o sea, después de batallar muchos años, y yo desde que tengo uso de razón, de niño, pues prácticamente iba a la panadería, me gustaba ir a la panadería, según yo ayudar, pero prácticamente iba a llenarme de harina, pues salía todo lleno de harina, ¿verdad? Pero eso me hizo tener un amor muy propio por la panadería, a tal grado de que, a pesar de que yo estudié en Monterrey, soy profesionista, egresado al TEC de Monterrey, yo cuando estaba estudiando en las aulas del TEC, en las aulas de las 300 o 400, bueno, así se llamaban, en los pupitres ahí, mientras se escuchaban las clases, lo que sea, era muy inteligente, aprendía rápido las clases, pero yo aprendía lo que los maestros decían, y mientras tanto yo estaba divagando, pensando en regresar a la panadería, okay, o cómo aplicar acá lo que estaba aprendiendo, ¿verdad? Ok, ¿cuándo aprendiste el oficio de panadero como tal? Mira, el oficio de panadero, pues toda la vida, como vuelvo a repetir, pues yo lo conozco, lo sé, pero así ya me metí, tuve como un año sabático en el 2017, cuando prácticamente me metí yo con un panadero, a ver, vamos a ver cómo se hace el pan, qué lleva el pan, los pasos y los pesos y todo, cuántos panes salen de cada kilo de harina. Entonces hice hasta mi recetario, de tal forma que mi hija puso una panadería en Los Mochis y yo le di prácticamente un recetario con todas las instrucciones, que ella está elaborando el mismo pan que hacemos aquí allá, y con muy buen éxito, porque pues es buen pan, muy sabroso. Sí, cómo no. Y entonces muy buena aceptación allá también. Que sí, qué bueno. Y aparte, Pedro, lo decíamos, la elaboración del pan francés, para que sea de origen y que sea considerado la receta tradicional de la elaboración del pan francés, que le da este sabor y esta textura,
tiene que ser con una serie de elementos bastante específicos, ¿no? A ver, platícanos esa forma de preparación del Mira, pan tradicional. Al inicio pues, estábamos pensando, ya teníamos años pensando en la cámara, veíamos que por ejemplo el tequila hizo su procedimiento para lograr la denominación de origen, uh-huh, porque había muchas copias hasta en China del tequila y todo eso. Entonces estábamos pensando nosotros cómo hacer algo por los pasos, los procedimientos para lograr la denominación de origen del pan francés aquí en Torreón. Pero luego me puse yo a investigar y en otras ciudades de la República, como en Real de Minas o Real de Pachuca. En Pachuca es una ciudad que está a un lado de Real de Minas, creo se llama, uh-huh, donde fue el origen de los pastes. Ahí ante Cabildo lograron igual lo que hicimos ahorita en estas fechas, el miércoles pasado, lograr que se denominara como Patrimonio Cultural Gastronómico el paste. Okay. En otras ciudades como en Tlaxcala logró también que el pan de feria fuera denominado Patrimonio Cultural Gastronómico. No solo en una ciudad, un pueblo de Tlaxcala que se me va ahorita de la mente, sino que el Congreso lo elevó también como un Patrimonio Cultural Gastronómico del Estado. De tal forma que pues vemos el pan de feria de Tlaxcala en todas las ferias que recorren el país, está ahí ese pan. Y nosotros por eso nos dimos a la tarea de, bueno, pues vamos a validar algo que todos los consumidores lo están externando, que el pan francés pues lo presumían, lo exhibían como algo muy de aquí de nosotros y algo muy sabroso que todo el mundo quería consumirlo y degustarlo. Y nos dimos a la tarea en forma conjunta con la Dirección de Turismo, con Luis Telles, que la verdad hay que agradecer todo el apoyo que nos ha dado en este proceso hasta lograr pues la declaratoria como Patrimonio Cultural Gastronómico y Turístico del pan francés. Nos ha acompañado en todo el proceso y lo logramos, ¿verdad? A raíz de que, como te digo, pues validar algo que todos los torreonenses lo veían como algo muy nuestro, el pan, uh-huh, francés, ¿verdad? Sí, cuando buscamos en la historia del pan francés, hay referencias a que en Francia pues elaboraban este pan denominado mouflé, que tenía esta forma de caracol, como ¿no? Caracol, como sí, una caracola, ¿no? Y si nosotros vemos el pan francés lagunero, pues es esa forma. Y que después por X situaciones se trasladó la receta o la forma de elaborarlo acá, pero a partir de ahí hay muchas versiones, Pedro. ¿Cuáles son las más conocidas? Porque no hay un consenso de cómo se originó realmente el pan francés ni de dónde, pero ¿cuáles son las versiones? Porque yo he escuchado una de un panadero originario de Nuevo León que puso una panadería en San Pedro y que aquí en La Laguna presuntamente fue la primera panadería donde se elaboró, pero luego también lo que tú comentabas fuera del aire, y igual lo platicamos, de que aquí en Torreón había un ciudadano de origen francés que elaboraba pan y vamos con el francés. Vamos con el francés, con el pan del francés, y entonces ya como diminutivo lo pusieron, vamos al pan francés, o sea, ajá, que eso es una de las versiones, pero exactamente una versión así precisa no la tenemos. De hecho, el historiador Carlos Castañón Cuadros se ha ofrecido, uh-huh, y ha estado investigando, y pues en eso estamos. O sea, nosotros también queremos saber el origen, pero te puedo decir que prácticamente desde el inicio de la ciudad de Torreón el pan se hace igual, de la misma forma, o sea, el mismo procedimiento, o sea, que es el amasado, la fermentación, el formado en las bolitas, o sea, el corte en bolas. Posteriormente el formado con palotes, que como bien dices tú, para darle una forma como algo de caracol, o sea, uh-huh, al momento de que lo enrollan, pues queda una forma como tipo caracol. Sí. Y posteriormente depositarlo en tablas de pino, o sea, y con un lienzo de manta, que eso también considero que algo le da de sabor al pan, ¿verdad? Porque no es lo mismo depositarlo en un material inerte como es la lámina, a un material que prácticamente tuvo vida, que es la madera, ¿verdad? Sí, y se dice mucho esta frase de que pan fresco y del día solo en la panadería. Es correcto, de hecho, en sus inicios, cuando mi señor padre tenía la panadería, estoy hablando de 1960, 65, que
Recuerdo pues yo en 66, el eslogan que tenía él en su panadería, o sea, nos decías el nombre, panificador a la nueva central, y en un costado decía pan caliente a toda hora. O sea, era el eslogan con el que vendía el pan, ¿verdad? Y incluso por eso son los dichos, se vende como pan caliente, ¿no? Ajá, exactamente. Y cierto, o sea. porque es muy diferente el pan de la panadería al que venden, que sabe y se ve más industrializado, por ejemplo, en las grandes cadenas de supermercados. Es como que otro tipo de elaboración, ¿no? No sabe igual. Es correcto. Bueno, ahí también una de las partes más fundamentales y principales es el horneado, o sea. Bueno, también el depositado, como mencionaba anteriormente, en la tabla de pino y el lienzo de madera y el fermentado, y sobre todo el horneado, o sea, porque nosotros horneamos en hornos prácticamente, valga la redundancia, como los que se hicieron en los egipcios, que fueron los primeros hornos con su bóveda de ladrillo, de material. En ese entonces yo creo era caliza, no sé, ciertos materiales, ahora es ladrillo, pues. Y se deposita directamente el pan al horno, o sea, el contacto directo del pan con el piso caliente del horno de tabique de ladrillo. Ajá. Le da una consistencia diferente al pan, ¿verdad? Qué delicia. Y una de las cuestiones que estaba ahora analizando ya es que dentro de la construcción nosotros de los hornos hay un elemento muy importante y principal que es de la región, o sea, las piedras bola del río Nazas, o sea, nosotros en el banco, o sea, en la parte de abajo, no solamente es para darle cierta altura al piso del horno, sino que es una mezcla de ciertos ingredientes, entre ellos la bola del río, la piedra bola del río, que eso conserva el calor e irradia el calor y genera más vapor y pues prácticamente le da otra textura y otro sabor. Ah, caray, esa no me la sabía. Sí, no. Eso le da otra dimensión. Sí, otra dimensión. Piedra bola del río Nazas en la base del horno. Porque se han hecho hornos que le meten luego ya todo el escombro de la construcción, ¿no? Pues que ladrillos y pedacería del tierra. Y no es lo mismo cuando tú lo haces como debe ser, con piedra bola, o sea, le echan un camión del río, de piedra bola del río, y eso hace que el pan, el horno siempre se mantenga caliente en la parte de abajo. Solo cuando metes el quemador, pues revives el calor y le da una consistencia diferente. No, pues más la. Entonces es un elemento de aquí de la región, pues que nos ayuda a nosotros a hacer un pan diferente. Sí, cómo no, fíjate, eso nunca lo había conectado porque no lo sabía, que la piedra bola del río Nazas está involucrada en el sabor final del pan francés. Es correcto. ¿Qué cosas? Eso me acuerdo mucho de un hermano mío que es ingeniero civil, y decía, no, es que la piedra esa es la que le da el sabor y el toque. O sea, y cierto, tiene muchas razones. Wow. Porque se han hecho otros hornos que los construyen por la facilidad de, métele todo el relleno de la obra que quedó, ladrillo y escombro, y no tiene el mismo, no sale igual el pan, no se hornea igual que con la piedra, Sí, qué cosas. Es un procedimiento, qué delicia. Y por eso vale la pena, pues, haber trabajado por esta declaratoria, ¿no? De elemento gastronómico, cultural y turístico, y un elemento también obviamente que nos representa y nos significa mucho de lo que somos y lo del día a día, porque la comida es una manifestación cultural también, por supuesto. Ahora, Pedro, ¿cuántos panes franceses se elaboran aquí al día? Yo considero que en la región lagunera se producen alrededor de 200,000 pan francés diarios. 200,000. Entre todas las panaderías, son más de 100 panaderías en la región. Ok, tú como panadero, ¿cuál es la forma más efectiva de conservar el pan francés? Porque luego salimos de la panadería con él así calientito, que se deshace, humeante y ya nos hace salivar. Obviamente después se va a endurecer y todo. ¿Cuál es la forma más efectiva de conservarlo? Es que no le dé mucho el aire, o sea. Ok. Y sobre todo almacenarlo en la bolsa de estraza, o sea, tiene mucho que ver el tipo de bolsa, o sea. Ok. El papel, pues le da otra conservación diferente, que cuando tú lo metes en una bolsa de plástico, pues hasta se humedece por el calor, sobre todo cuando va caliente. Y es en el papel, en la bolsa de papel, y cerrarla muy bien para que no le dé el aire, porque es una migración de la humedad con el aire, empieza a deshidratar el
la humedad que tiene dentro del pan, y por eso pues se hace duro. Pero nuestro pan, hay panes que tú en 2 días lo puedes estar, claro, no tiene la misma consistencia. Lo dejas en una bolsa en 2 días, tú todavía lo puedes comer bien. O sea. Sí, claro. Pero ese mismo pan lo calientas en un comal o en un hornito, no de microondas, sino de los otros tipos convencionales, y parece un pan recién horneado, Sí. Revive, o sea. No. Porque tiene mucha humedad, tiene mucha vida el pan. O sea. Ok. No como otros panes que un día y ya se hace como si fuera pan molido prácticamente. Sí, exactamente. Se desmorona todo. Se desmorona totalmente. No, este tiene más consistencia. ¿Qué más hay que saber del pan francés, Pedro? Pues sobre todo hacerlo con mucho amor y cariño el pan, o sea, y seguir el procedimiento. Siempre respetar la tradición, hacerlo de una forma tradicional, para que el pan se tenga siempre el sabor ese característico, ¿verdad? El oficio de la panadería obviamente ha estado a lo largo de la historia. Es un oficio muy, muy vivo, muy tradicional también. Y va a tener mucha vida, pese a todos los procesos de industrialización, la fast food y todo el acelere que luego traemos en la vida. Una panadería tradicional donde salgamos con el pan humeante, fresco, siempre va a ser la diferencia, ¿no? De hecho, eso, nosotros sí sufrimos un poco cuando entraron los autoservicios, las panaderías, porque la gente buscó la comodidad de ir a hacer sus compras y ahí mismo comprar el pan, ¿verdad? Pero se dio cuenta que pues no es lo mismo un pan tradicional. No, o sea, nunca va a ser lo mismo. Es la fortaleza que nosotros tenemos que conservar y cuidar mucho, que siempre el pan sea hecho de la forma tradicional, o sea, no cambiar nuestras recetas, siempre darle el reposo debido a la fermentación, para que agarre el boquete, el sabor del pan y sea diferente, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho desde el inicio, tiene esta flexibilidad, ductilidad, versatilidad del pan francés de combinarse con lo dulce y lo salado. Así solo sabe muy rico, con mantequilla, mermelada, con cajeta, en un mollete con frijoles refritos, queso y algún guiso, obviamente en un lonche de aguacate con adobada, o de carnitas, o de huevo con chorizo y con mostaza. Estoy salivando bien cañón. O chopeado en el menudo, o chopeado en un café o en un chocolate. Es decir, es un alimento muy noble, muy rico, el pan francés, muy versátil. Y bueno, no nada más la declaratoria, sino que en esto también va el día del pan francés, que será 16 de octubre. Cada 16 de octubre. Cada 16 de octubre nosotros lo propusimos porque el 16 de octubre es el Día Mundial del Pan. La Unión de Panaderos y Pasteleros a nivel internacional lo declaró en 2006 como el 16 de octubre, para equipararlo o hacerlo en el mismo día que es el Día Mundial de la Alimentación, ya que el pan siempre ha sido un alimento básico en la alimentación de la humanidad. Desde los inicios, ¿verdad? Exacto. Que los empezaron ahí a germinar el trigo y empezaron a moler, y vieron que si lo dejaban se fermentaba, y los hornos, o sea, desde entonces el pan siempre ha estado presente en la mesa de todos los habitantes, pues desde sus inicios, ¿verdad? Y por eso pues se dio esa declaratoria en el 2006, el Día Mundial del Pan, como vuelvo a repetir, con el Día Mundial de la Alimentación, y nosotros quisimos hacer el Día del Pan francés aquí en Torreón el mismo día que es el Día Mundial del Pan. Nos comentabas la experiencia de tu hija, que puso la panadería en Los Mochis y que ha pegado mucho el pan francés. ¿Tienes conocimiento de en qué otras ciudades se elabora el pan francés lagunero, con la receta lagunera? Pues hay muchos intentos de hacerlo, de hecho... Es que no tienen la piedra bola del NASA, nunca les va a quedar igual. Yo me he estado pensando, y porque muchos decían, no, es que es la temperatura, el clima y muchos factores, pero ahora que me he puesto a analizar también, ese es uno de los factores, porque sí le da otro calor diferente al horno, porque haz de cuenta que la piedra bola del río conserva calor y luego lo despide cuando lo irradia cuando entra el pan, para la diferencia de temperaturas de un pan que entra a 35, 40 grados. 35 grados, pues cambia de intercambio de calor. Y ya una vez que disminuye la temperatura e intercambia calor, baja la temperatura de las piedras,
vuelve a retomarla cuando le metemos otra vez calor y otra vez vuelve a irradiar el calor. O sea, es un proceso continuo, ¿verdad? Ok, dependerá del tamaño del horno, por supuesto, pero tú particularmente, Pedro, en tu panadería, ¿cuántos panes francés se hacen simultáneamente en una metida de horno? Bueno, lo van metiendo de 12 en 12, hasta llenar el horno prácticamente en unos 15 minutos y caben alrededor de 450 panes en el horno de... Haz de cuenta un cuarto igual que este estudio. Ok. Que toda la base es, en las paredes es doble pared de ladrillo. Ajá. Y adentro del hueco que queda como tipo alberca es donde se rellena de la piedra bola del río Nazas. Okay. O sea, y luego ya se le pone una capa al final de arena, igual del río, para que quede parejo, y luego entonces ya poner el piso de ladrillo, de los tabiques ladrillo, y posteriormente de las paredes desplantar la bóveda, que es una bóveda pues prácticamente que se sostiene por la presión del ladrillo contra el ladrillo con la cuña al final. Uh-huh. Y queda la bóveda muy bien hecha y va pegada con adobe, porque pues para ya con el calor, no, si lo pegaran con cemento pues el cemento pues pierde las propiedades y se desmorona. Sí. Y el adobe no, el barro se hace duro y pega muy bien, y entonces se une y aísla la bóveda y no permite que salga el calor. Y aún así, arriba de la bóveda volvemos a poner piedra bola, una capa más pequeña. Uh-huh. Ponemos arena y luego ya el acabado final como si fuera un piso. Okay. Pero sí tiene un buen, ¿cómo se llama? Su chiste, por llamarlo así. Sí, su complejidad. Su complejidad, claro, su hacer arte, el horno. Arte. El horno tiene que ver mucho en la consistencia que se le da al pan. Okay. De todo ese tipo, de todo el proceso que lleva la piedra y todo eso. ¿Cuánto dura todo el proceso? Desde que se amasa hasta que sale un pan, unas 2 horas y media más o menos. Hasta 3 horas. Okay. Que luego a veces llega la gente, oiga, no hay pan, no, es que se nos acaba de terminar, porque a veces hubo mucha demanda. Ajá. Y a veces sí, no, ya no sale, no, pues no hacemos enchiladas, no, con todo respeto, no, pero para dar un buen pan, ¿verdad? Tenemos que hacer un proceso y una fermentación para que el pan salga sabroso. Sí, y pues sí, agradecer a todo el público consumidor que con su preferencia, gracias a ellos, pues logramos que el pan francés fuera declarado Patrimonio Cultural Gastronómico. Y claro, con el apoyo de las autoridades, ¿verdad? Pero fue a raíz de que los mismos consumidores empezaron a divulgar o a propagar de que el pan estaba muy bueno, que era algo muy nuestro. Sí, totalmente. El pan francés, sí. El pan francés lagunero. Bueno, pues estaremos atentos a todas las actividades y a todo lo que venga con motivo de esta declaratoria y de la efeméride también, por supuesto. Así es, o sea, y para mí lo más importante, la mayor satisfacción que tenemos, bueno, yo como panadero, es cuando alguien llega, a lo mejor tuvo un mal día y entra a la panadería y le toca tomar un pan caliente recién salido del horno, se le dibuja una sonrisa y se le olvida a lo mejor del mal día que tuvo, ¿verdad? Yo los he visto, a veces me pongo yo a analizar cuando entran los clientes y no, sí, al momento de que ven que está calientito el pan. Uh-huh. Volvemos a la sabiduría popular que se traslada a los refranes. Las penas con pan son buenas también, ándale. Sí, eso totalmente. Aplica muy bien. Sí. Aplica perfecto. Y más si es pan calientito. Sí, oye, y estamos en otoño, cuando bajan las temperaturas o llueve, esto que dicen tanto los memes de que ya se me antojó un pan, es cierto, algo se nos activa, ¿no? Pues me he puesto yo a checar literatura y bibliografía, y dicen que pues es que el cuerpo demanda más calorías por lo fresco. Exacto. Entonces, al demandar calorías, pues algo que te da rápido calorías es el carbohidrato, el pan. Ajá, exactamente. Y lo asocian rápido, así vamos al pan. Y sí, con una bebida nomás caliente. Llueve, hombre, hacen filas, colas en la panadería para llevar el pan y se agota el pan. Sí. Nos falta pan, sí. Bueno, pues ahí está entonces esto que nos debe de enorgullecer a todos como laguneros, como consumidores, la declaratoria del pan francés como patrimonio cultural, turístico y gastronómico de Torreón. Pues Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por darle la difusión de vida a este evento tan importante, esta declaratoria,
y para nosotros pues es motivo de orgullo y a la vez de un gran compromiso, ¿verdad? De hacer lo mejor posible para que el pan francés siga saliendo con ese sabor tan tradicional. Perfecto, pues vámonos por un pan entonces. Así Pedro es. Ávila, muchísimas gracias. No, por nada. Presidente de Canaimpa en Torreón.